Está enfocado. Ok, para todos y todas, muy buenos días. Nos place tenerlos aquí y a quienes están conectados también desde la distancia. Mi nombre es Lorena Daniels Ávila, soy de la línea político-laboral del CIEP y hemos diseñado un espacio para que dialoguemos, para que compartamos y para que construyamos conocimiento en torno a esta excusa, la educación ética al servicio de la construcción de tejido social, al servicio de la paz. Antes de entrar en el desarrollo teórico, bueno, ¿quiénes somos? ¿Quiénes son las personas que nos convocan hoy para dialogar en torno a esto? ¿Quiénes son aquellos que están suscitando este compartir de experiencias, este compartir de conocimiento? Atención entonces unos minutos a esta información en el video. ¿Sabes que todo lo que vivimos y hacemos tiene que ver con la política? ¿Entiendes cómo la política educativa tiene que ver y afecta con el hacer pedagógico e institucional? Para argumentarle a tus directivos, sientes inseguridad y desconocimiento de cómo funcionan las cosas en tu medio laboral. ¿Alguna vez te has sentido maltratado o maltratada por algún colega o directivo? ¿Ha sido objeto de burlas, presión o persecución laboral? ¿Será que podremos educar sin valores? ¿Se puede prescindir del docente de ética y valores en un mundo en crisis? Imagina la escuela como un ambiente laboral sano, motivante y amigable. Tu comprensión política te ayuda a aportar al ambiente laboral y al desarrollo pedagógico en las instituciones, evitando caer en cuadros de ansiedad y depresión. Todas las áreas del conocimiento son fundamentales y potencian el impacto de nuestra labor. Con el trabajo de esta línea aportamos al desarrollo de la conciencia política y sindical de los maestros y maestras de ASDEM. Con nuestras investigaciones sindicales hemos develado la necesidad de fortalecer la Escuela de Formación Política y Sindical con diferentes modalidades de trabajo. Deseamos crear y fortalecer el laboratorio de acoso laboral para apoyar a todos los compañeros y compañeras víctimas de este flagelo. Buscamos defender las garantías laborales para las y los docentes nombrados en el área de ética y valores humanos y su contribución a la educación integral. Sumemos esfuerzos para lograr estos objetivos. ¡Contamos contigo! Ok, como aparece allí, somos un conjunto de maestras, de maestros que hemos experimentado en carne propia adversidades dentro del quehacer docente, desde diferentes ámbitos, como ya lo escuchamos, de acoso laboral, formación, nuestras carencias, conocimiento legislativo sobre nuestro quehacer, pero de igual forma también como docentes del área de ética y valores humanos. Hemos experimentado situaciones polémicas y hemos querido pensarnos, hemos querido construir conocimiento, hemos querido convocar a otros para saber más sobre ello. Y no solamente eso, sino para transformar estas realidades problemáticas. Es decir, somos un conjunto de maestros y maestras que vive, siente, se mueve y ha padecido lo que implica ser docentes en ese distrito. Luego de estas experiencias, entonces, nos hemos centrado en el eje de ética y valores humanos. Como nos preguntaban ahorita, ¿será que podemos estar en una sociedad, en una escuela en la cual no haya valores, no haya principios, no haya fortalecimiento de las maneras, formas, recursos para interactuar con otros? ¿Será que nuestra sociedad puede subsistir sin valores? ¿Podremos sin este componente ético? En relación con esto, lo que los queremos y las queremos invitar para que reflexionemos, construyamos conocimiento y quien quita, demos alternativas de solución a estas realidades. Bueno, buenos días para todos.
todos y todas. Bueno, mi nombre es Lilian Pérez, docente de área de ética y valores humanos también. Esta invitación en el día de hoy es muy especial porque es también para que construyamos y continuemos construyendo mediante esas experiencias ese tejido social que está tan deteriorado. Les voy a proponer entonces una actividad, tiene que ver con el hecho de que cada uno debe tener un lapicerito en la mano. Entonces ya les vamos a proporcionar si no tienen allí. ¿Listo? Bueno, vamos a tener muy en cuenta las experiencias de vida y todo lo que nosotros realizamos en las aulas de clase. Todos son docentes, ¿cierto? Entonces, somos grandes dadores de experiencia. Entonces, nuestro cuarto encuentro de pedagogías emancipatorias tiene que ver con la cultura de paz. Este es uno de los símbolos y no el único. Entonces, yo les propongo esta palomita, lienzo. A la sociedad, a los espacios en los cuales usted se encuentra. Porque al ser docente no solo somos docentes de un aula de clase. Ser docente traspasa todos y límites de... Para hacer esta actividad, entonces les propongo lo siguiente. Voy a pasar 2 lienzos en paloma. Uno lo paso acá y el otro va a iniciar aquí. Ustedes le van a escribir una palabra o una frase, pero van a... Y esos tiempos los voy a dar mediante un estribillo. Yo diga, escribir, así no haya terminado. Entonces, digamos, el estribillo que yo les voy a cantar dice así: Antonio, cada cual entiende su juego. Y usted empieza a escribir, usted escribe y pasa. Usted escribe y pasa, pero cuando yo digo, levanta el lápiz. Usted lo pasa, usted posiblemente vea una frase, tiene la posibilidad, otra, y la puede escribir en cualquier espacio de ese lienzo, en una ala, debajo de ella, en la colita, en la cabeza, donde usted quiera. ¿Listo? ¿Me hice entender? Entonces vamos a dar inicio. Vamos a tener en cuenta entonces que para las personas que nos ven en las redes sociales, vamos a realizar la misma actividad. Tengan en cuenta que cuando yo diga stop, ustedes también van a parar. ¿Listo? Vamos. Esto que sería una palabra de lo que cada uno puede aportar en sus estudiantes, en la comunidad o en el contexto en el cual usted se encuentra. Desde su vivencia y su experiencia, ¿usted qué puede aportar? ¿Sí está claro eso? Bueno, vamos a dar inicio. Voy a sumar un lienzo más y tú decides hacia dónde pasarlo. ¿Listo? Si les llega 2 o 3 veces, no hay problema. Usted vuelve y escribe. Sí. Empiezan a escribir. Antón Pilurero, cada cual entiende su juego, y el que no lo entienda, agarra una pena. Antón Pilurero, cada cual entiende su juego, y el que no lo entienda, stop. Ahí levantan el lapicero, listo. En este momento la van a pasar. Antón Pirulero, cada cual entiende su juego. Tienen que ser muy ágiles. Y el que no lo entienda, pagará una pena. Y el que no lo entienda, pagará una pena. Antón Pirulero, cada cual entiende su juego. Stop.
¿Listo? Bueno, ahora la voy a hacer con tingo, tingo. ¿Listo? Recuerden que cuando escuchen el tango, paran. ¿Listo? La pasan. La pasan. Ahí le quedó así. ¿Listo? Sí. Tingo, 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 tango. Levanten el lapicero. La pasan. Tingo, 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 tango. Ahí. Listo. Lorena, nos escribieron en el chat. Listo. Vamos a hacer lectura de lo que alcanzamos a leer allí en ese lienzo que ya no está. Esfuerzo, sensibilidad, comprensión, paciencia, amor, escucha, educar con amor, ser honesto en mi quehacer, formación, juego, no sé. Ya. Muy bien. Te recibo. Cuéntanos. Comprensión, aportar, a proteger y respetar, verdad, apoyo, ejemplo. Excelente. Continuamos. Escuchar con amor, disposición, alegría, creatividad, estrategias, amor, reconocimiento, escucha. Excelente. Aquí encontramos el aporte que como docentes vamos haciendo en cada uno de nuestros. Cuando les decía stop o paren, levantaban el lapicero. Quedaron algunas palabras inconclusas. Ustedes han sentido que en las instituciones educativas, por ejemplo, usted empieza un proceso y por alguna razón no lo puede terminar. Llega alguien y lo sigue. Tal vez no con la misma mirada, pero la otra lo transforma. Cada uno de nosotros aportamos a la vida de nuestros estudiantes y al aportar a la vida de ellos, aportamos a la sociedad también. Desde ahí ese granito de arena se convierte y nosotros hacemos parte de esos hilos que se van entretejiendo en nuestra sociedad. Muchas gracias por este espacio. Mi nombre es Luis Fernando. Es un placer estar con ustedes el día de hoy. Y realmente los protagonistas de este espacio van a ser ustedes. Estamos haciendo como intencionando el ejercicio que vamos a realizar. Mi historia cuenta. Para poder comprender hacia dónde estamos dirigiendo este espacio, les voy a contar un poco algo que sucedió para nosotros aquí que vivimos en Colombia. Es algo bastante claro y lo hemos sentido de todas las formas. Y es la cuestión en los 90, la guerra con Pablo Escobar. Fue un momento de mucha violencia en nuestra ciudad, y no solamente y a nivel general, un momento muy grave. Fue a partir de ese convenio, esa búsqueda de unos pactos de convivencia luego de haber terminado este momento de violencia, que en las escuelas se busca como dónde ceñirse, dónde poder encontrar soluciones, buscar las herramientas adecuadas para que se pueda transformar la ciudad. Es en la escuela donde de paz, donde se crean nuevos relatos, donde se puede reunir una persona que era un guerrillero
un paramilitar, el ciudadano común, y se generaban unos pactos. Era el espacio donde se podía interactuar, construir juntos. ¿A partir de qué está transversalizado todo ello? A partir de la ética. Es la ética la que nos da en muchas ocasiones las herramientas para transversalizar la paz y los conocimientos al interior del aula. Por esta razón, vamos a observar 3 preguntas provocadoras, las cuales pensarnos, y en un momento vamos a darles una, ustedes nos cuenten, ya no seamos nosotros los que vengamos a contarles un poco sobre cómo el tejido social, sino más bien desde cada una de las historias que ustedes han tenido en el aula, cómo es que se puede construir la paz. Pero también pensarnos en cómo el área de ética y valores, sea que ustedes sean docentes de ella o en algún momento hayan tenido que dar esta área, aunque no sean de ella o tengan el conocimiento o hayan visto en su institución. ¿Qué impacto tiene el área de ética y valores en la construcción y en el tejido social? ¿Cierto? Estas preguntas serían, la primera sería, ¿cuál es el impacto de la formación en valores en la dinámica escolar? Estos son solamente provocadores. ¿Cuál es la intención? Que tomemos una de ellas o puede ser incluso las 3 y dentro de nuestra experiencia como docentes, cómo se ha vivenciado. Es decir, no es contar lo que yo opino, considero, sino desde nuestra vivencia, desde el estar en el aula. Te repito, también para aquellos que se encuentran en Zoom, yo creo que ya pudieron compartir un formulario en el cual pueden participar con nosotros. Los animamos para que nos cuenten sus propias historias. Entonces, ¿cuál es el impacto de la formación en valores en la dinámica escolar? Recordemos que la ética es transversal. No depende del área de educación, ética y en valores humanos. No, ahorita toman algunas de ellas y en esa hoja nos van a dar respuesta a alguna de ellas, puede ser 2 o incluso todas, ¿cierto? La segunda es, ¿cómo has contribuido desde tu área en la construcción de la paz en la escuela? Indistintamente, sea ciencias sociales, matemáticas, tecnología. Siendo profesor de ética, si alguno ha tenido esa oportunidad de ser docentes, sea dando una hora, 2, o siendo el docente de ética de su institución, ¿cuáles han sido los principales desafíos y retos que has enfrentado? Estas son las 3 preguntas provocadoras que les invitamos en este espacio. Era, de nuevo, llevarlos a pensar respecto sobre la ética y el tejido social y la relación con la paz, pero tomémonos el tiempo de escribir, de contar un poco y narrar nuestras propias historias. En este marco, pues les dejo para que en silencio o tal vez en conversación entre ustedes mismos puedan escribir y narrar sus propias vivencias, ¿cierto? Y en un momento vamos a hacer una recolección de esas ideas, de ese imaginario. Gracias. También entonces de nuevo a aquellos que están en Zoom para que participen, nos cuenten qué ha sido de su formación en el aula, cómo se relaciona la ética con su quehacer, o digamos la praxis. Si de pronto hay alguna duda, incluso también desde el Zoom, si hay alguna duda, estamos aquí para resolver.
Para aquellos que se encuentran en Zoom, les extendemos la invitación para que nos cuenten sobre sus propias historias. Será un elemento muy importante para nosotros en la construcción y en el proyecto de investigación que estamos llevando a cabo, que ahorita contaremos un poco qué está pasando con ética y valores. Creo que ya lo vemos un poco en el aula y observamos en las instituciones que cada vez tenemos menos docentes de ética específicamente. Entonces, esperamos su participación. Les recordamos a aquellos que están en el Zoom que será muy valiosa su participación y sus historias, ya que con ellas podremos encontrar esos espacios en los cuales podamos defender el área de ética y valores debido a su desaparición en los últimos años.
Nos vamos a dar 5 minuticos más para ir finalizando y luego pasaremos en un primer momento a hablar un poco sobre el proyecto de investigación que nos invita a este encuentro. Y realmente hemos podido evidenciar en las aulas de clase la desaparición del área y entender un poco qué es lo que está sucediendo. Y que nos cuenten también ustedes un poco desde las aulas de clase si así lo ven en su institución educativa. Lo mismo esperando desde el Zoom esa participación. Y luego pasaremos de forma voluntaria quien nos quiera contar un poco, o más bien leer un poco su experiencia, que será muy valiosa de nuevo para nosotros en el marco de esta investigación. Veo a las maestras y a los maestros muy inspirados, qué bueno. Tenemos mucho que contar como docentes, ¿no? ¿Cuántas cosas vivimos en el aula? Y cómo realmente nosotros construimos paz día tras día. Y es desde la libertad de cátedra el que podamos ir al aula y poder trabajar en ese esquema curricular, pero desde lo local, desde lo que está sucediendo en el día. Eso es muy importante, darle sentido, ¿cierto? Y eso es lo que vamos a intentar visibilizar el día de hoy. Bueno, mientras van cerrando, comienzo a contarles un poco. Nosotros pertenecemos al CIEP, es el Centro de Investigación de ASDEN, en el cual tenemos una gran preocupación. Cada año estamos observando que el área de ética y valores no la está dando directamente el docente que fue nombrado para la misma, sino que estamos evidenciando que muchas veces al director de grupo, a usted le tocó dar ética y valores, ¿cierto? Profe, es que usted tiene 18 horas y entonces el resto de horas, ¿qué va a hacer? No, profe, de ética, déla una en sexto, otra en octavo y otra en noveno, ¿cierto? Y una cuestión más grave todavía que hemos podido evidenciar, que hace un rato estábamos conversando, que me parece muy complejo, y es que siendo el área de ética y valores un área obligatoria por ley, podemos evidenciar que hay instituciones en las cuales a partir de los proyectos transversales entregan es un taller. No hay ni siquiera un docente que esté dando la cara o esté dando y transformando a partir del conocimiento. No, es un taller. Viene este taller y pasa. Cuando uno está dando una clase, cuando transformamos al interior del aula, tenemos que creer en ello. Y no es lo mismo que yo desee dar ética, siendo profesor de matemáticas sociales, la ética es transversal. Sí, eso es una realidad. Pero se necesitan unos conocimientos específicos. Pero sobre todo, como docente, tengo que sentir el área. ¿Y cuántas veces nos toca áreas en las cuales no sentimos? En este momento estamos hablando de ética, pero que fuera ética nomás. Es que también está pasando con artística, está pasando con religión, emprendimiento.
Cátedra de la Paz. Mire, estamos hablando en el marco de la paz y qué es lo que está sucediendo. Cualquier persona, bueno, cualquier persona no, somos todos profesionales, pero no con el deseo o el conocimiento. Y es ahí donde cometemos el pecado como docentes de decir, ay, es que yo estoy atrasado en mi área, voy a tomar esa ahorita para terminar el ejercicio que tenía por ahí pendiente. Y esto está sucediendo, es una realidad en la escuela. Entonces, ¿cómo vamos a dinamizar la paz? ¿Cómo vamos a reflexionar y a generar un espacio crítico en este sentido? ¿Cierto? En esa situación pudimos analizar el observatorio de Secretaría de Educación y pudimos determinar que más o menos el 48% de las instituciones tiene un profesor de ética, pero ese no cubre grados, solamente una parte. También nos han escrito los docentes de ética que, siendo nombrados en ética, y no los ponen a dar ética realmente, no les dan la asignación académica en ética, no en cualquier otra área, ¿cierto? Se sabe que la mayoría de la asignación debe estar en el área que fue nombrado, pero el resto se empieza a repartir. Entonces, ante esta preocupación, ¿y cómo estamos hablando de que necesitamos construir a partir de la paz? ¿Y cómo tenemos que pensar los valores que están cimentando nuestro país? Y vemos algo totalmente contrario en el aula cuando se asignan de forma aleatoria casi, ¿cierto? Esa es la preocupación que tenemos. ¿Cómo estamos formando a nuestros hijos? ¿Tenemos realmente esa formación y esas herramientas para construir en la paz? Vamos a escucharlos ahora a ustedes de forma pues muy voluntaria, que nos cuenten un poco sobre esas experiencias en el aula, sea en la construcción de la paz, sea como docentes de ética, o sea en ese impacto que tiene la ética en el ambiente escolar. ¿Quién le gustaría contarnos un poco? La experiencia, ¿cierto? La experiencia. Sí. Lo que pasa es que este es para nosotros. Okay. Bueno, entonces, mi nombre es Claudia Barajas, soy docente de educación religiosa, pero durante muchos años también he impartido el área de ética. Ha sido un espacio de mucha profundidad porque se facilita que los estudiantes se comuniquen con uno. O sea, en otras áreas no sé si pasa, pero como uno está hablando de valores, de lo cotidiano, generalmente los estudiantes lo buscan a uno y le cuentan sus problemáticas, que son terribles en algunos casos. Entonces, el maestro de ética tiene que tener esa resiliencia para no llenarse de tantas cosas y ser capaz de llevar como esa alegría y ese optimismo frente a la vida, a pesar de que el estudiante está desbaratado. O sea, el perfil del docente de ética debe ser tan fuerte que pueda brindar esperanza, ¿sí? Los otros maestros, por ser otras cátedras, son como más fuertes, por decir algo. En cambio, el maestro de ética es más cercano frente al estudiante y tiene unos alcances impresionantes. Ha sido un reto como maestra aprender a salir del aula del colegio y decir, tengo que soltar porque hay mucha carga emocional en el área de ética. ¿Sí? Eso también sería uno de los desafíos, ¿sí? Como maestro. La ética le enseña al estudiante principios de convivencia, ¿sí? Como su palabra lo dice, ethos es aprender desde lo cotidiano, la costumbre, cómo llegar, cómo saludar, que no llegan a mediodía porque es la hora del almuerzo, son cosas que facilitan la buena convivencia, cosas que facilitan que la otra persona sea aceptada en el lugar en el que se encuentra, pero muy ligada a la moral, palabra que se ha descontinuado, pero que los profes de ética, con el perfil de la ética, sabemos que debemos apuntarle, porque la moral es interna, es esa convicción de que debo ser un buen ser humano, que debo aportar. Y hoy, más que nunca, y en Colombia,
necesitamos buenos seres humanos. Muchas gracias por el aporte. Gracias, compañera. De hecho, me voy a pegar de algo que vos decís. El dolor que sentimos a veces los maestros, no solo los de ética, cuando pensamos en esa experiencia del otro. Yo pertenezco a la línea de narrativas escolares y pensamos mucho en eso, en la experiencia del otro, y soy docente de ética. En mi experiencia, lo que trabajo es la historia de vida del otro. Para mí eso es fundamental. Lleva unas cargas emocionales y psíquicas que hay que tratar de tramitarlas, porque si no, uno se puede ahogar en todas estas tristezas. Ahora bien, siento que en la escuela nos toca hacer un asunto bien, primero, como costureros, y segundo, como boxeadores o pugilistas. Y voy a explicar las dos figuras. Primero, la de pugilistas. A veces me ha tocado en los colegios donde yo llego, me ha tocado debatir, argumentar, el espacio de la ética para mí propio. Es decir, no lo pero yo estoy aquí. Entonces, incluso el primer colegio llegué cuando pasé el concurso en el 2006, un maestro me entregaba unos minutos y una fotocopia y me dice, por fin llegamos de ética. Yo antes daba la ética, pero yo soy de sociales. Mira, si quieres para que trabajes con esto. Cuando el maestro me dice, yo digo, bueno, hay que buscar este espacio, hay que lucharlo. Ahí va el asunto del populista. Porque para muchos, como no lo medimos, como no los cuantificamos, como no estamos en pro de unas supuestas pruebas, ya hay lo riesgoso de lo que estaba gestando en el Congreso y en el Ministerio de Educación, entonces no valemos, no contamos, no nos pueden cualificar o por lo menos medir. Ahí en torno a los pugilistas. Ahora bien, y esa es la función de nosotros, estar cuestionando esos resquicios donde el poder abusa del otro, por decirlo de alguna forma, a nivel microfísico o ya más general. Lo de surcir, yo siento que nos toca coser a nuestros, digamos que en el relato y en la historia del maestro de ética, al ser humano, porque desde la modernidad, cuando podríamos decirlo desde René Descartes, se inventa el sujeto, dicen que parte desde ahí, entonces ya empieza por un lado el ser que existe y el otro que piensa, y la escuela se pega de ahí de una forma impresionante, y hoy en día nos valoran es por eso que usted pensó, pero ni siquiera que pensó, que memorizó, que recitó tal cual como lo quería el maestro, que lo va y lo vomita en un examen, como lo decía Estanislao Zuleta, como son las pruebas a ver. Entonces, nosotros lo que debemos, a veces nos toca dolorosamente, coger esa historia de vida de esos chicos que vienen vapuleados, maltratados, abandonados, desplazados, con hambre, y decirles, venga, aquí hay un espacio de acogida. Y con eso cerraría. Nosotros como maestros también acogemos la vida y la historia del otro, y apoyamos ese proceso de vida. ¿Cierto? Pero hay algo fundamental y se me iba a escapar, es el asunto de que no solo lo hacemos nosotros como maestros de ética, pienso que es la labor de absolutamente todos los maestros, desde, digamos, la cátedra que tengan. Porque yo a veces digo, no, es que yo soy de X materia y tengo que dedicar mis 5 horas a trabajar tal tema. No, porque además nos van a evaluar en 3 meses, eso debo hacer. Y entonces olvidamos lo humano y olvidamos que la escuela es ante todo humana, no una fábrica que se construye de manera estandarizada y fordista. Era como desde ahí, qué pena. Gracias, compañero. No sé si de pronto haya otra intervención antes de ir cerrando. Claro. ¿Me regala su nombre? Mi nombre es Arabia Lucía. Yo estoy escuchándote y a ella. Es lo de cuando yo llegué como a la institución nueva, me dicen de ética. Y yo, bueno, ¿y ética? Y entonces yo, ¿cómo hago? Yo nunca he estudiado como para eso. Y me dicen, sí le toca. Fuera de las matemáticas, pues también le toca dar ética. Y yo, bueno. Y entonces, ¿qué hice? Ir a la biblioteca, pedir un libro y trabajar el libro. No, ¿qué más hacía? Pero entonces después, con los conflictos que había en la escuela, empieza uno como a humanizarse y a sentir los problemas de los chicos y de las chicas y dice uno, no, aquí este libro no me va a funcionar, escuchémonos y empezamos a hacer como una especie como de diccionario en donde cambiábamos las palabras que ellos escuchaban todo el tiempo de violencia, porque estaban estaban en el tiempo de Pablo Escobar y toda esta cosa, y lo que sentían ellos en su territorio,
y empezamos a cambiarle como el sentido a esas palabras que usaban todo el tiempo, que ellos lo usaban en sus casas, lo usaban en su entorno y la llevaban al colegio. Y eso a mí me fortaleció mucho porque logramos que los muchachos vieran que había otra cara, que se podía hacer un cambio, que se podía proponer otras cosas. Y esa experiencia, entonces ya cuando a mí me dicen, que dicen en los colegios, decimos, hay que rellenar con ética, ¿no es cierto? De pronto uno lo acepta y ya dice, sí, yo ya puedo es trabajar con los muchachos desde sus entornos y va uno mirando como todas esas experiencias, aprendiendo de ellos, porque yo digo que es más de aprender de ellos, de llegar a los conflictos que ellos tienen, de qué manera la situación en su casa, en su... también porque hay... y pues me involucré ya mucho más. Y eso fue para mí una experiencia gratificante. Muchísimas gracias. Dando cierre, les cuento, tenemos sentimiento informado. Este material que ustedes acaban de desarrollar, la idea es que podamos aplicarlo en ese proyecto de investigación. Y para ello, pues, nos deben de dar el aval o no de poder hacer uso de este material. Porque aquí están sus nombres, ¿cierto? Sí, sí. Len. Ah, bueno, listo, claro. Por eso está dando ahorita, como vi que ya habían, pero claro, le damos entonces lo más importante. Nos firmen el consentimiento informado y con la hojita, sí, y con la hojita nos la faciliten ahorita, o sea, para que no la doblen ni la guarden, sino que no la den. ¿Listo? Sí. Entonces, para que compartamos. Entonces, en ese mismo sentido empezamos entonces desde acá. Que ser un día. Lo que pasa es que es para Zoom. Listo. Bueno, voy a leer lo que escribí. En este año que he tenido que impartir de manera directa esta área ética, me he tenido que enfrentar al reto de qué hacer, cómo abordarla, qué actividad realizar para que los estudiantes se conecten con ella. Consciente de que la ética atraviesa nuestra vida en nuestro ser y en el hacer, abordamos entonces el proyecto de vida como actividad motivadora, en la que los estudiantes plantean a través de escritos e ilustraciones preguntas relacionadas con su familia, ellos mismos, su entorno, sus oportunidades y sus proyecciones a corto, mediano y largo plazo. Este tipo de actividades los confronta con ellos mismos y con los demás en relación a lo que son y lo que quieren ser. Otra de las actividades en las que los valores éticos tienen mucha fuerza es en el padrinazgo, donde los estudiantes se relacionan con los más pequeños y esto les sirve como espejo de lo que fueron y son como seres humanos. Los desafíos grandes es trabajar con la motivación y el interés de los estudiantes y el gran reto es concienciar a los seres humanos en cierne que la ética tiene que ver con nuestro actuar en el día a día. Claudia Mejía. Alguien. Ahorita lo dejo voluntario porque hay personas que realmente no se sienten como. El nombre, por favor. El nombre. Bueno, elegí la primera. Pues como definir un poco el concepto como tal de los valores. Los valores son contratos implícitos que impactan a todo un grupo social, que se encuentra ubicado en un punto específico. Puede ser un salón de clases o un parque. Al ser implícitos, estos se encuentran construidos por nuestras acciones
que como dispositivos emergen en los encuentros con lo extraño y lo conocido. Es decir, es a partir del intercambio con lo que rodea sentidos, lo que nos permite interpretarlos como contratos sociales, que nos son maleables en el tiempo y en el espacio. Como los sujetos son portadores de sentidos emotivos, estos contratos también son alterados. Es pues la formación en valores en la dinámica escolar un punto específico donde se resignifican los encuentros implícitos de la sociedad en sus diversas dinámicas, políticas, sociales, religiosas, entre otros, como portadoras y transformadoras. Muchas gracias. ¿Alguien más de pronto que quiera compartirnos también? Lenin. Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Lenin Chiliquinga Flores. Soy bueno, algunos me han visto, soy de Ecuador y estoy estudiando un doctorado en Cienfuegos, Cuba. ¿Cuál es el impacto de la formación de valores en la dinámica escolar? Bueno, la formación de valores es importante para la coexistencia en un espacio o territorio, para la coexistencia pacífica, porque los valores son los que nos ponen los parámetros o los que nos indican las cosas que debemos seguir para que mis derechos no afecten los derechos del otro. Entonces es importante. Además que los nos da identidad, una identidad cultural. La segunda pregunta es, ¿cómo has contribuido desde tu área en la de la bueno, primero que fomentando la mediación, porque siempre va a haber conflictos en una sociedad. Siempre va a haber diferencias, malos entendidos. Entonces lo importante es la mediación, la escucha del otro, el ponerse en los zapatos del otro, el entendimiento del otro y formarle en interculturalidad y la tolerancia transformarle en afecto. Podría ser eso. Y la última, siendo profe de ética, ¿cuáles han sido los principales desafíos y retos que has enfrentado? Yo creo que uno de los principales retos que como profesores, como maestros en general tenemos respecto a la ética es lidiar con la malformación que muchos estudiantes tienen en su casa, o con falsas ideas o con falsos valores que acarrean desde la casa. En la casa le pueden decir al niño, no te juntes con los que que tienen un color diferente al tuyo, o no te juntes con los de acá, y comienzan a hacerle discriminativo al niño. Cuando va a la escuela, aplica esos conocimientos o esos antivalores, y borrar eso para construir valores es complicado. Y ahora no solamente es la casa, ¿no? Y niños han tenido mucho descuido de los padres también ahora y se dedican a trabajar, y quienes forman en la casa ya no son los padres, sino el teléfono o los amigos también. Y en redes sociales, cantidad de y creen que son verdades, como decía, muchos antivalores, y lidiar con eso es complicado.
Esos de pronto son uno de los retos que tenemos. Yo también quería hacer un énfasis en los desafíos. Un desafío muy grande es la desmotivación del profe de ética. Profe de ética no es valorado como es el profe de español o el de matemáticas. Cuando es un profe que ha hecho una carrera profesional, que se ha soñado en su área, que se ha soñado en el aula de clase, siendo un maestro de ética, ¿sí? Siendo no solo un ejemplo, porque difícil ser un ejemplo para otro ser humano, pero sí capaz de dar luz a esos momentos de oscuridad que viven nuestros muchachos. Ese es un desafío grandísimo. Y otro desafío es potencia, soluciones veces que se salen de las manos del profe. O sea, hay situaciones que son de corte legal, situaciones que el estudiante puede decir, un supuesto abuso. Profe, estoy siendo abusado, pero si tú dices, profe, yo voy a negar cosas como esas, donde nos queda un trabajo inmerso, pierde el miedo y es mientras uno pierde el miedo, muchas cosas, entonces uno tiene que tener paciencia, pasando internamente es un conflicto. Porque si yo sé que si hoy le digo a la persona o activo ruta, el muchachito va a negar todo, muchas cosas pueden pasar en el contexto. Es decir, es muy complicado ser maestro de ética en un mundo y en Colombia donde la maldad excede muchos aspectos. Por eso yo creo que el maestro de ética no debe desaparecer. El maestro de ética es alguien que no se ve, pero que trabaja inclusive 24/7, porque a uno lo llaman a la casa. Profe, me está pasando esto, ¿qué hago? Y uno en la casa, y voy a comentar una experiencia para que tengan como más cercanía. Un estudiante que era terrible, de esos que uno ve y uno dice, ay, Dios mío, sí tendrá solución, pero hagámosle. Me llamó a la casa un día llorando. Profe, ¿es normal que los hombres golpeen tanto a las mujeres? No, amor, ¿por qué? Mi mamá está en el piso, no se puede parar porque mi papá acaba de llegar a golpearle. Sabía que era de una zona donde el machismo es extremo. Y le dije, no es normal, pero es cultural y mi papá va a cambiar. Yo le posiblemente no, pero el que sí va a cambiar eres tú. Entonces empezamos a hablar y le dije, ve, yo sé que tú no puedes coger una escoba en tu casa. Enséñale a tu papá que sí puedes hacerlo. Enséñale que cuando tu mamá llega de trabajar, tú ya lavaste la loza. Y enséñale a cuidar tus hermanitos porque eran muchos. El chico empezó a hacer pequeñas cosas que le sugerí, cosas que uno dice, uno si está en una casa colabora, pero que como era un hombre no lo dejaban. Llegó la mamá un día llorando a mi clase y me dice, profe, es otro de pasar a ser el peor estudiante, buenas notas, ayudaba, iba con el bebé a veces al colegio porque la mamá no tenía dónde dejarlo. Y aunque nadie lo vio, aunque nadie lo percibió, solo él y yo supimos que era un trabajo de un profe de ética, ¿sí? Sabíamos internamente, porque el trabajo del profe de ética no se ve, se siente. Muchas gracias. De verdad que conmociona, es muy bonita esa historia. Gracias. No sé si alguien para cerrar y hacemos la actividad. Yo creo que reuniendo un poco las dos cosas y mucho en la línea de lo que nos contaba el profesor Lenin, voy a leer simplemente lo que escribí porque está más consolidado. Dice, la formación en valores marca el ritmo de la dinámica escolar, forja las relaciones humanas. ¿Cómo acontecerían si ignoramos esa constante necesidad de aprender a dialogar con el otro? Naturalmente lo haríamos, pues somos seres sociales, pero importa muchísimo el cómo. En la escuela llevo dos banderas y debo reconocer que soy primero mediadora, después profesora. Por ello, las tensiones que se presentan en el día a día de la escuela nos piden una presencia atenta, constante y dispuesta, consolidándonos como agentes pacificadores desde el respeto, la conversación,
la empatía y el reconocimiento de las diversidades que confluyen en el aula. Muchísimas gracias. Para conclusión, le damos la palabra a Lilian para hacer el cierre. Bueno, agradecerles muchísimo esas intervenciones porque desde ahí sentimos que no estamos solos, que realmente es un área que ha sido poco valorada, pero realmente muy sentida. Parte de lo que escribí dice, vernos como un conjunto de visionarios que entretejemos un nuevo futuro, forjamos nuevas oportunidades y transformamos un poco de mí, un poco de ti y un poco de todos. Cuando nos damos cuenta que es el área sensible, el área corazón, el área cercana a nuestros estudiantes, nos damos cuenta que desde allí nos transformamos, porque cuando somos sensibles a esa escucha con el otro, a esa historia y a esa realidad del otro, mi realidad se transforma. Cuando yo le doy esa posibilidad al otro de cambio, mediante esas pequeñas instrucciones, el otro cambia. Y a pesar de que puede ser un cambio en ti, en mí, eso lo vamos a ver reflejado en una sociedad. Entonces, es un área sensible, pero ante todo tenemos que tener en cuenta que es el área corazón de las instituciones educativas, que se tiene que seguir luchando por esa área, que tenemos que seguir impartiendo esa área con el mismo amor con el que lo iniciamos. Agradecemos también a los y las maestras que nos han dado continuidad en el chat. Tenemos varias respuestas. Una de ellas dice el profesor David Londoño: la ética y valores no puede desaparecer de la escuela. Es demasiado importante para el desarrollo del ser más. Asimismo nos dice la profe Berenice: en mi aula hay un lugar para disfrutar y aprender. Acá en el documento que enviamos nos responde la profesora Paola Andrea: el área de ética impacta positivamente en la convivencia escolar y en el desarrollo personal. Se ha intentado promover el pensamiento crítico y a la vez respetuoso. En las instituciones educativas es constante evidenciar la ausencia de normas en los estudiantes, además de la baja autoestima. El profe Carlos Augusto nos escribe: la formación ética es necesaria en la dinámica escolar por los fines que persigue. No obstante, en la dinámica escolar, cuando la enseñanza de la ética ha sido desdeñada, desplazada por quienes administran el currículo. La enseñanza de la ética es fundamental en la construcción de paz porque forma ciudadanos que se reconocen y reconocen a los otros en el proceso de construcción de sociedad civil, fuerte, organizada, cimentada en los valores de la democracia, la justicia, la paz, el respeto por el medio ambiente, por los derechos humanos, por el desarrollo. Los desafíos de hoy son dinámicos y se requiere de un sustento sólido que dé respuesta a ellos, dotado de un ropaje necesario para reflexionar y afrontar eso que llega a la escuela. Ese sustento es la ética. Así otras más. Agradecemos a todos los profes que nos han estado escribiendo. En aras al tiempo, vamos a continuar. Bueno, entonces vamos a finalizar con lo siguiente. ¿Recuerdan el lienzo en blanco, ese símbolo de la paz que tuvimos al inicio? Allí cada uno escribió. Y cada uno escribió desde lo que pudo, desde el tiempo que tenía, desde la disposición y la agilidad, porque tenemos que ser muy ágiles en nuestras aulas de clase. Desde allí dimos nuestro granito de arena, pero también nos dimos cuenta que solitas tampoco podemos escribir sobre todo ese lienzo, nos tenemos que unir. Allí hay un punto de partida y es este símbolo con la paloma. A medida que avanzamos, nos encontramos que a nuestros estudiantes nosotros les vamos dando otro horizonte, les vamos dando también alas para que ellos puedan tomar sus propias decisiones y busque cada uno su rumbo. ¿Qué decide hacer? ¿Cómo lo decide hacer? ¿Cómo llena su vida? Y además de eso, hemos estado hablando que necesitamos tejer, necesitamos coser y cuando terminamos vemos que no está en blanco, ¿sí? Que podemos entretejer ese arco iris,
que podemos construir y transformar una sociedad desde lo más pequeño, cada uno aportando desde lo que podemos, tenemos, transformamos. La frase que tenemos allí dice, los valores llevados a la práctica se convierten en principios de vida. Nosotros somos los indicados para instruir, para que un valor no se quede en un concepto, porque termina siendo algo vacío. ¿Cómo lo llenamos de significado? Llevándolo a la práctica, para que realmente sean principios de vida y tengamos ciudadanos que toman decisiones asertivas, que podemos vivir y convivir en armonía y efectivamente ser transformadores y tejedores de un sentido social, de un cambio social en el que nos vemos involucrados, que disfrutamos y gozamos también. A pesar de que en muchos momentos nos sentimos frustrados, esa es como la plataforma para avanzar. Somos el corazón de las instituciones educativas, entonces es poder animar también desde allí a continuar con ese excelente trabajo que estamos realizando. Muchísimas gracias a todos. Queremos entregarles una palomita en símbolo de este trabajo que hemos venido realizando. Pueden acercarse para que la tomen, por favor. A ustedes por... Muchísimas gracias. Feliz tarde. Gracias. Muchísimas